Bueno, el día de hoy vamos a ver un filtro pasabandas con elementos pasivos RLC. Vemos el circuito esquemático. Está conformado por un inductor, un capacitor y una resistencia. Ok, podemos observar ahora que tenemos un voltaje del inductor que va a estar dado por la corriente IDS, por el valor del inductor multiplicado por S, y también tendremos un capacitor que va a estar dado por la corriente IDS entre el valor del capacitor por S. También tenemos el otro elemento pasivo, que es el voltaje de la resistencia, que va a estar dado por la corriente IDS por la resistencia. Podemos observar que tiene una señal de entrada y también tenemos una señal de salida. Presenta un switch. Este switch nos va a permitir en la simulación ver la señal que viene en entrada y poderlo observar en el osciloscopio, pero al mismo tiempo también podemos observar a la hora de switchar la señal de salida, y podemos estarlo también viendo su comportamiento en el osciloscopio. Ok, para el análisis del circuito, tenemos que ponerle los valores con los que vamos a estar trabajando. En este caso, para el inductor va a ser de 33 miliamperes. Aquí le voy a poner su valor. Permítanme copiar este valor. A ver, creo que hice algo, se movió algo ahí. Bueno, otra vez lo voy a pegar. Ahí está. El valor del capacitor va a tener un valor de 47 nanofarad. El valor de la resistencia va a tener el valor de 330 kilo ohms, pero vamos a introducir el símbolo. Ahí está la unidad. Este va a ser el circuito que nosotros vamos a estar analizando. Quiero comentarles que más adelante subiremos un video donde vamos a colocar un archivo con extensión .wav, donde esta señal llegará a la entrada, pasará por el filtro y lo estaremos escuchando a la salida, pero al mismo tiempo tendremos un switch. Ese switch nos va a permitir ver la señal que está en la entrada de nuestro filtro, y también podemos observar, más bien lo vamos a observar en el osciloscopio. Ok, bueno, entonces comenzamos el análisis de este circuito esquemático. Ok, iniciaremos colocando las ecuaciones de los elementos. En este caso, de los elementos pasivos que vamos a estar utilizando, sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Nuestro voltaje del inductor va a ser igual al inductor multiplicado por la corriente multiplicado por eso. Para la cuestión del voltaje del capacitor, tendremos que va a ser el voltaje del capacitor igual a la corriente. Todo esto está en función de la frecuencia, entre S por C. También tenemos ahora que colocar, más bien hacer el análisis de mallas de nuestro circuito, y tenemos que colocar las ecuaciones de la suma de los voltajes de la malla de entrada y salida de nuestro circuito esquemático, ¿no? En la malla de entrada tenemos que va a ser menos el voltaje de entrada más el voltaje de la resistencia,
más el voltaje del inductor, más el voltaje del capacitor, todo esto igual con 0. Y para la malla de salida, particularmente para este circuito, tendremos que va a ser menos el voltaje de salida más el voltaje de la resistencia. Si nosotros despejamos esto, nos dice que el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de salida. Ahora, para que nosotros podamos obtener la función de transferencia de este circuito, quiero mencionarles que nosotros no vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Hay infinidad de métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces tenemos que el voltaje de salida es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje de entrada dice que va a ser igual a la corriente por la multiplicación del polinomio, que está representado por 1 más CRS más CLS al cuadrado entre C por S, perdón. Ok. Cuando yo tengo ya la solución, dependiendo del método que uno esté utilizando, permítanme tantito, voy a utilizar el editor de ecuaciones y voy a poner la expresión de la función de transferencia. La función de transferencia dice que es HDS, va a ser igual a la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de la entrada. Ok, bueno. Esto va a ser igual a si yo divido tal cual como yo estoy poniendo las expresiones, yo puedo decir aquí que el voltaje de salida lo estoy multiplicando por I por R, y aquí en la parte inferior voy a tener una fracción. Permítanme colocar esto, va a ser I que multiplica a 1 más CRS más CL, y aquí tenemos S cuadrada, es S cuadrada, aquí lo voy a cambiar por una L mayúscula, y dice que esto se está dividiendo por CS. Ok. Si yo tengo esta expresión donde me dice que el voltaje de salida es igual a la corriente por la resistencia, si yo quisiera representarlo de forma fraccional, yo diría que esta expresión está siendo dividido por 1. Entonces ahora sí lo que puedo hacer es hacer la operación de una multiplicación de los extremos de I por R por CS entre 1 que multiplica a toda esta expresión del polinomio. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner que I multiplica a R, pero a su vez este está multiplicando a CS. ¿Ok? En la parte inferior le voy a decir que
S1, ¿verdad? Está multiplicando a toda esta expresión. Y es como tenemos nuestra expresión. Ahora 1 multiplicado por todo esto, pues es todo esto, y elimino el 1. Ahora tengo esta I que está multiplicando a R, C y S. Y aquí tengo otra I que está multiplicando todo este polinomio. Si yo divido un I entre I, me da la unidad. Entonces esto también lo voy a eliminar. Entonces mi función de transferencia que voy a estar utilizando va a tener esta expresión. Ahora permítanme ponerlo de una forma voy a quitar este paréntesis y le voy a poner CS, ok, y voy a quitar todo este paréntesis, voy a dejar afuera y voy a eliminar los paréntesis. Esta es la relación que me queda entre el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, ok, y a partir de aquí podemos obtener su frecuencia angular. A partir de aquí puedo obtener la frecuencia angular del polinomio de primer orden que se encuentra en los ceros, y obtener también la frecuencia angular que se encuentra en este polinomio de segundo orden, que corresponde a los polos. Ok, no nos vamos a meter en eso, no vamos a hacer esas gráficas, solamente vamos a obtener la frecuencia angular tanto en la parte del numerador como en la parte del denominador. Ok, bueno, ahora vamos a obtener la frecuencia angular de nuestro circuito. Ok, entonces voy a decir que mi función de transferencia va a ser igual a el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada, y esto va a ser igual a esta expresión. Ahora voy a tener que obtener la frecuencia angular de la función de transferencia que obtuvimos anteriormente, pero voy a dejar expresado mi función de transferencia de la siguiente forma. Voy a tener que en la parte superior, en la parte del numerador, voy a tener que va a ser R entre L, todo esto, voy a poner, permítanme ponerle un paréntesis, y todo esto va a estar multiplicado por S. Ok, en la parte inferior también voy a tener la siguiente expresión, que va a ser 1 entre el valor del capacitor por el inductor, más voy a tener también la misma expresión que en la parte del numerador, S, más, dice que tengo ahora S elevado al cuadrado.
Listo. Ok, entonces voy a tener dos frecuencias angulares. Ahora permítanme poner acá la fórmula para calcular la frecuencia angular Wn. ¿Okay? Ok, entonces aquí voy a tener que mi omega n, mi frecuencia de corte, a ver, voy a eliminar esto. Dice que la frecuencia la frecuencia omega n, pero aquí tengo omega n va a ser igual a la frecuencia angular 1, omega n1. Le voy a poner aquí que va a tener el valor de 1. Ok. Para omega 2 dice que va a tener la siguiente expresión y va a ser 1 por CL ok, pero esta omega n2 dice que está elevado al cuadrado. Pero permítanme tantito. A ver. Dice que va a ser omega n2 y va a estar elevado al cuadrado. Okay. Entonces esta omega n2, para que yo pueda quitar la potencia, tengo que sacar la raíz cuadrada. Ok, y aquí me quedaría como, permítanme hacer esto, como omega n2 sin la potencia. Ok, y entonces nosotros aquí ya tendríamos el valor, bueno, más bien la fórmula para calcular esa omega n. Voy a ponerle, permítanme tantito, aquí le voy a poner las unidades, van a ser radianes sobre segundos. Ok, y aquí también dice que omega n1 va a tener esas mismas unidades que son radianes sobre segundos. Ok, bueno, si yo quisiera calcular la frecuencia en Hertz, yo puedo decir que esta omega n
cualquiera de las dos, esa omega n1 va a ser igual a 2 que multiplica va a ser igual a 2 que multiplica, ¿dónde está? Permítanme tantito, aquí está. 2 que multiplica a lo que es pi, y también que multiplica a la frecuencia. ¿Ok? Y la omega n2 también es 2pi por f. Vamos a ponerle subíndices para que podamos distinguirlo. Aquí le voy a poner f2 y omega 2. Elimino este. Aquí también le voy a poner subíndices. Y este es f1 y elimino esta frecuencia. Ok. Si ahora yo sustituyo todo esto acá para obtener la frecuencia 1, ok, lo único que voy a estar haciendo es despejar 2pi permítanme hacer esto. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1. Voy a copiar esto para no. Va a ser 1 entre 2pi. Ok. Y ahí tendría la frecuencia 1 relacionado con la frecuencia angular 1. ¿Ok? Para el caso de la frecuencia angular 2, voy a copiar todo esto y es igual a 2pi por f subíndice 2. Y si yo lo sustituyo en esta expresión, tendría que 2pi por f subíndice 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 entre el capacitor por el inductor. ¿Sale? Ojo, ahora las unidades, por ejemplo, para la frecuencia subíndice 1, ahora son hertz. ¿Ok? Aquí voy a eliminar esto. Entonces voy a despejar 2pi, pero tengo una raíz cuadrada con... En la parte del numerador dice que tengo una raíz cuadrada de 1. Cuando yo le saco raíz cuadrada de 1 me da 1. Solamente podría dejarlo expresado de esta forma. A ver. Como... Voy a quitar todo esto. Permítanme tantito. Y le voy a decir que va a ser 1 entre la raíz de CL. Ok, ahora sí puedo despejar. Voy a despejar y le voy a decir que este 2pi va a pasar aquí multiplicando CL de este lado. Voy a eliminarlo y tengo esta expresión que la frecuencia subíndice 2 relacionado con la frecuencia angular 2 o la frecuencia angular subíndice 2 es igual a 1
entre 2 pi, ojo, que va a multiplicar la raíz cuadrada de CL. ¿Ok? Entonces, voy a colocar la etiqueta. Esto lo voy a pasar para acá. Esto lo voy a pasar para acá. Permítanme tantito. Y estas son las fórmulas para calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia. ¿Sale? Y tendrá las unidades de Hertz. Okay. Voy a copiar las unidades y se lo voy a colocar en esta parte. Ok, ahora cuando nosotros grafiquemos nuestro diagrama de Bode en magnitud o en fase, podemos nosotros hacer la gráfica utilizando la frecuencia angular o nuestra frecuencia, y exactamente nosotros podemos observar en qué frecuencia angular va a cortar, o si no utilizamos la frecuencia angular, podemos utilizar la frecuencia en Hertz y podemos observar también dónde va a cortar nuestra gráfica, y entonces hay una de dos: o podemos ver cómo desciende los decibeles por décadas o cómo asciende los decibeles por décadas. ¿Ok? Ok, para hacer el cálculo de la frecuencia de resonancia vamos a tener que auxiliarnos con los cálculos anteriormente que vimos en la diapositiva pasada, y vamos a obtener tres cosas importantes. Uno, que es el que ya mencionamos; el segundo va a ser el ancho de banda; y el tercero es hacer el cálculo del factor de calidad. ¿Ok? Para obtener la frecuencia de resonancia utilizaremos la siguiente expresión, que va a ser la raíz cuadrada de la frecuencia 2. La frecuencia 2. Ahora vamos a multiplicar la frecuencia 1. ¿Ok? Ahora permítanme poner esta expresión. Para calcular el ancho de banda, vamos a expresarlo con una B y una W. Ok. Permítanme, dice que B, subíndice, va a ser W. Es igual a, ese ancho de banda va a ser la frecuencia, puede ser la frecuencia angular o la frecuencia subíndice 1. En este caso voy a ponerle aquí, va a ser la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. ¿Ok? Con esta relación podemos nosotros calcular
ese ancho de banda de nuestro circuito que estamos analizando. Ahora, si queremos calcular nosotros el factor de calidad, para calcular el factor de calidad, vamos a utilizar la siguiente expresión. Ahora el factor de calidad lo vamos a representar con una Q y dice que está dado por la siguiente relación. Dice que es la frecuencia de resonancia, es esta frecuencia que tengo acá, es la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. La otra forma como puedo representarlo es que multiplique la raíz cuadrada de F2 por F1 o F1 por F2 y esta relación entre la frecuencia 2 menos F1. ¿Ok? La otra forma de cómo poder obtenerlo, o sea, otra expresión es, voy a copiar esto, permítanme copiar esto, va a ser FR entre la frecuencia subíndice 2 menos la frecuencia subíndice 1. ¿Ok? La otra forma como podemos expresarlo es decir que el factor de calidad va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de las frecuencias entre el valor del ancho de banda. ¿Ok? Entonces vamos a ponerles unidad, vamos a poner hertz, ¿no? Aquí cuando yo estoy sacando la diferencia de las frecuencias y obteniendo el ancho de banda, también las unidades son en hertz. ¿Ok? En el caso del factor de calidad, ahí es adimensional. Si tú divides, bueno, y fíjense, aquí en esta expresión podemos notarlo. Si nosotros tenemos que la frecuencia de resonancia, su unidad es en hertz, y el ancho de banda también su unidad es en hertz, significa que la unidad es adimensional, o sea, no tendría unidades de medida el factor de calidad. Ok, vamos a hacer los cálculos numéricos. Vamos a meter los datos de los elementos pasivos. En este caso dice que la resistencia va a ser igual a 47, perdón, no es 47, es 330 kilo, pero son ohms. Entonces vamos a meterle ¿dónde está? Permítanme tantito, aquí está la unidad. Ok, son 330 kilo ohms. Voy a copiar esto para ingresar los otros datos. En este caso el capacitor va a ser igual a 47 nanofarad, 47 nanofarad, ¿no? También
el inductor, voy a tener un valor de L igual a 33 miliamperes. Ahí está. Ok, bueno. Si yo sustituyo esto en mi función de transferencia, la función de transferencia lo vamos a expresar ahora como Hs igual a la relación voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Ok, va a ser igual a, en la parte superior va a ser 0.01551, que va a estar multiplicado por S, permítame tanto, que va a multiplicar, a ver dónde está, permítame tantito, aquí está, por S. Okay. En la parte inferior dice que va a ser 1 más 0.01551, va a ser por S, y también va a ser multiplicado por S. Voy a copiar este de aquí arriba, lo voy a poner acá. Luego más 1551, voy a pegar esto, pero es 1.15, 1.551, va a ser por 10, S por 10, dice que está elevado a la potencia de la menos 9, esto lo voy a pasar por acá, a la menos 9 por S, ok, ahí está, por eso. A todo esto le voy a poner un paréntesis, todo esto, ahí está. Pero aquí está S, permítanme tantito, va a ser S cuadrada, dice que es S cuadrada. Bueno, aquí le quito este paréntesis, le voy a quitar este paréntesis y mejor le voy a poner, perdón, ese signo de multiplicación, le voy a poner el signo de paréntesis. Aquí está, esto lo metemos adentro, ponemos aquí arriba también unos paréntesis y esto lo introducimos, ahí está. Bueno, así queda nuestra función de transferencia para el circuito que nosotros estamos analizando. Ok, la frecuencia angular, nuestra frecuencia angular, que sería omega C1, entonces permítanme copiar todo esto. Permítanme, voy a borrar esto. Le voy a poner omega C perdón, es omega sub índice 1. Es omega sub índice 1. Este pasamos acá, aquí va a ser C1, va a ser igual a 1, ok, sustituyendo ya los valores, y nuestra frecuencia, por cierto, esto va a tener unidades en radianes sobre segundo, pues se lo vamos a poner, a ver, radianes sobre segundo, ok, ahí está. Ok, mi frecuencia C1, si sustituyo todos los valores,
dice que la frecuencia va a ser 0.159155 y este va a tener unidades de hertz. Okay. Para nuestra frecuencia 2, permítanme copiar esto, voy a copiar para acá. Para mi frecuencia 2, ahora no es 1, es 2, su valor va a ser omega 2 25.391.8 radianes sobre segundo. ¿Okay? Esto yo ya voy obteniendo los cálculos porque en las anteriores diapositivas nosotros ya habíamos colocado las fórmulas para obtenerlos. Ok, ahora la frecuencia 2, mi frecuencia Fc2 va a ser igual a 4041.24 Hz. Aquí son Hz. Ok, para calcular mi frecuencia de resonancia, acuérdense que es el producto de las frecuencias. Dice que aquí lo voy a sustituir, le voy a poner R, aquí va a ser F mayúscula. Bueno, va a tener el valor de 25.361 Hz. Ahí está. Voy a separar este. Listo. Ahora, para calcular el ancho de banda, dice que el ancho de banda, mi ancho de banda, bueno, le voy a poner aquí va a ser igual a, que va a ser la diferencia de las frecuencias F2 menos F1, va a ser 4041. Ok, 4041.08. Bueno, si estoy utilizando las frecuencias, no estoy utilizando la frecuencia angular, ok, estoy utilizando la pura frecuencia, que es 0.159155 Hz, que es FC1, menos, FC2, que es serían 4041.24 Hz, menos 0.1591 Hz. Si yo hago esa diferencia, voy a tener mi ancho de banda, que va a ser 4041.08 Hz. ¿Ok? Bueno, para el factor de calidad dice que es va a ser la frecuencia de resonancia, esto se expresa con una Q, va a ser igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda. ¿Ok? Y si hago la operación, me saldría 0.00627581, que va a tener unidades adimensionales, o también se puede representar como 6.28, ¿sale? Y aquí va a ser por 10 exponente a la menos 3. ¿Sale? Adimensional. Bueno, este es el diagrama de Bode en magnitud. Vemos cómo se está comportando. Es una gráfica donde vemos que tiene un ancho de banda y está presentando una frecuencia de resonancia también. Cabe mencionar que ya en este video no vamos a explicar
cómo se lleva a cabo los trazos para poder dibujar este diagrama de Bode, porque ya lo hemos hecho en varios videos anteriores. Solamente les estamos mostrando su representación gráfica del circuito que el día de hoy analizamos, y también podemos ver el diagrama de Bode en fase y cómo se está comportando su diagrama. Ok, nuevamente les comento, en este video no se va a explicar cómo se llevó a cabo la gráfica, porque en anteriores videos hemos visto también la programación a través del uso de herramientas en la programación para este tipo de función de transferencia. Bueno, pues les agradezco mucho, y solamente falta mostrar el video de la simulación. Más adelante lo estaremos viendo. Gracias.